Vive un éxito de miércoles con nosotros, un espacio para compartir historias, experiencias y trayectorias de nuestros egresados para ustedes. Únete cada miércoles a las 5 de la tarde a través de Zoom. Solo debes estar atento a tu correo UPC y a nuestras redes internas para acceder al enlace. ¡Te esperamos! Bueno, vamos empezando mientras que se irán uniendo también otros invitados que ya pues coincidirán con nosotros en breve. Bueno, hoy estamos en otra tarde de miércoles, ¿no? Para encontrarnos en este camino. La idea de este espacio es poner en contacto, estar en contacto con quienes ya recorrieron el camino, ¿no? Que muchos estudiantes recorren hoy, nuestros egresados de diversas carreras, y que a partir de sus experiencias, pues podamos también ampliar nuestros horizontes, abrir nuestras expectativas y intercambiar muchas ideas e historias. Hoy, este miércoles, está con nosotros Ricardo Ampuero. Ricardo es egresado, ¿no?, de nuestra Facultad de Derecho, ¿no? Es titulado como abogado en Derecho en la UPC. Ricardo también, posteriormente a su titulación, ha hecho unos estudios de máster en la Universidad de Columbia, en Derecho también, y lo más interesante es que ha encontrado un terreno en el que se ha desarrollado que es sumamente especializado y, bueno, ¿no?, muy, muy atractivo, que es el del arbitraje internacional. El arbitraje internacional es un escenario, pues, bastante particular en el mundo del derecho y que exige un gobierno especializado, ¿no?, de este terreno. Hace poco, recientemente, Ricardo participó como entrenador, coach, no sé, ya nos dirá exactamente cuál es el término adecuado, del equipo de la UPC, que participó con muchísimo éxito en el MUT, ¿no? Es un torneo de arbitraje a nivel internacional y el equipo de la UPC tuvo un resultado excelente, ¿no? Uno de los ganadores de este torneo. También eso es algo que probablemente nos cuente ahora con detalle Ricardo. Entonces vamos a empezar. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, qué lindo tenerte acá, qué bueno tenerte con nosotros, ¿no? Ahí estamos viendo algunas de tus fotos cuando estabas graduándote en Columbia, ¿no? Cómo has podido recorrer distintos escenarios. Eso creo que va a ser muy enriquecedor, no solo para ti, sino para todos los alumnos que puedan escuchar. Vamos a empezar, vamos a arrancar con un tema, con una pregunta, o vamos a poner allí sobre el tablero una primera idea. Un poco a partir de cierta conversación que tuvimos hace unos días. Cuando hablamos de vocación, ¿no?, hablamos de descubrimientos de vocación, es difícil definir cuándo conectamos con esta en nuestra vida. A veces, ¿no?, suceden cosas inesperadas. Pensamos, tenemos un plan, ¿no? Un plan que ya tenemos previsto, creemos que lo tenemos todo dominado, pero surgen cosas que nos cambian el camino y eso no necesariamente es algo negativo, sino muchas veces suele ser, ¿no?, positivo. Y hay señales, a veces vemos las señales, a veces no las vemos, a veces no las queremos ver porque, claro, ya teníamos un plan, ¿no? Entonces, quisiera empezar por ahí. Cuéntanos un poco cómo fue ese recorrido, cómo fue ese plan, qué pasó, de pronto qué señales te hicieron llegar al camino que hasta el momento has recorrido. De acuerdo, un placer, Gloria, estar aquí. Muchísimas gracias a la UPC por la invitación. Es un placer
poder compartir este momento con los alumnos y poder discutir un poco estas ideas. Yo creo que es muy cierto lo que comentas respecto a que muchas veces el camino no siempre está claro, y te comento un poco cuál fue mi trayectoria personal. Cuando llegó el momento de decidir qué cosa debía hacer después del colegio, yo estaba en quinto de secundaria, me hicieron hacer ese test, muchas veces es este ejercicio de en dónde te ves en 10 años, en dónde te ves en 15 años. Yo me tomé en serio ese ejercicio porque en ese momento yo no sabía que quería estudiar. Y yo en 10, 15 años decía, bueno, a mí me gusta viajar, a mí me gusta debatir, a mí me gusta discutir, me gustan relaciones internacionales, mira, quiero ser diplomático. Y en el colegio yo tomé la decisión de que quería estudiar en la escuela diplomática. Hasta que cuando verifiqué cuáles eran los requisitos para entrar a la Academia Diplomática del Perú, vi que uno de los requisitos era contar con un título universitario. Yo me puse a pensar cuál es la carrera que me podría dar la mayor cantidad de herramientas en la Academia Diplomática. Y es así como yo llegué a decidir que quería estudiar Derecho. Yo en un primer momento no tenía decidido ejercer la carrera. Mi plan original era graduarme como abogado e inmediatamente después postular a la escuela diplomática y ser diplomático. Yo pensé que eso era lo que iba a hacer, ese era el plan. No fue hasta que entré a la universidad, comencé a llevar los cursos y el momento clave para mí fue cuando comencé a practicar, cuando entré a trabajar a un estudio de abogados y vi el derecho en la práctica y comencé a trabajar y tuve esa experiencia. La verdad es que me enamoré del ejercicio del derecho, tomé la decisión que ya no quería estudiar en la escuela diplomática y, digamos, he venido ejerciendo como abogado y luego encontré mi pasión en el tema de litigios. Una preguntita. ¿Qué fue eso del ejercicio del derecho que te llamó, que te enamoró, como tú dices? ¿Fue algo en particular? ¿Qué aspecto? Hay una experiencia, una historia muy, muy personal que quisiera compartir contigo y con los alumnos que nos están acompañando. Y es que cuando yo tomé la decisión de estudiar Derecho, me encontré con una posición por parte de mis padres en contra de eso. Mi papá más que todo no quería que yo estudie Derecho porque tenía esta idea, esta concepción errada de lo que significaba ser abogado. Él pensaba, pero ¿por qué vas a entrar a ese mundo? Ese es un mundo horrible, vas a estar en juzgados, entre jueces, entre fiscales, es un mundo sucio. Todas estas preconcepciones erradas y a mi papá no le gustaba esa idea, sobre todo porque yo en el colegio era muy bueno en los cursos de números, y era muy bueno en matemática. Y yo quería convencer a mi papá, a quien yo quiero y respeto. Para mí era importante que él entienda que yo no estaba tomando una mala decisión. Y yo comencé a investigar sobre la carrera, y cuando vi lo versátil que es la carrera de Derecho, y todas las puertas que te puede abrir, y cómo es que todas estas concepciones sobre lo que significa ser abogado muchas veces son erradas, yo comencé a tener discusiones largas con mi padre sobre qué opciones se abrían para alguien que estudia Derecho. Son muchas las cosas que puedes hacer, es una de las carreras más versátiles que existen. Y fue un ejercicio muy bonito porque yo lo que le explicaba, por ejemplo, a mi papá es el hecho de que yo sea bueno en matemáticas, de hecho refuerza la idea de estudiar Derecho, porque las matemáticas requieren de lógica, y la lógica no se aplica solamente a fórmulas matemáticas, la lógica también se aplica en la argumentación. Y si alguien tiene una lógica que puede aplicar a la argumentación, creo que ese es uno de los secretos de lo que te permite ser un buen abogado. Y fue muy bonito porque en ese ejercicio de tratar de convencer a mi papá, yo me autoconvencí que estaba por el camino correcto, ¿no? La pasión
con la que defendí mi decisión de estudiar Derecho, reconfirmaba que esa era la vocación, de alguna forma, en la que yo estaba encaminado. Interesante. Ese tema que mencionas de cómo en ocasiones nosotros no tenemos, ¿no?, una idea bastante más limitada de lo que puede ser el ejercicio profesional, en este caso en el derecho, como puede suceder en otras carreras, en otras profesiones, ¿no? Creemos que el mundo es bastante más pequeño de lo que es, ¿no? Y tú en algún momento ya en la universidad fuiste descubriendo, ¿no?, algunas, a partir de ciertas actividades, grupos, proyectos en los que terminaste participando, pues descubriste que el mundo se abría, no había un abanico más amplio. Por ejemplo, yo sé que tú participaste, armaste o fuiste uno de los fundadores de un grupo que se llamó Corpus Juris, ¿eso es cierto? Sí, Y que fundaron ese grupo que además editó una de las primeras revistas de la universidad sobre temas de derecho y que hasta hoy, según tengo entendido, hasta hoy esa revista se edita. Cuéntanos un poco ese tipo de proyectos en los que te involucraste y que fueron abriendo ese panorama que tú dices y cuáles fueron los que te fueron marcando, ¿no?, el camino. sí. Yo creo que este tipo de actividades extraacadémicas son una de las experiencias más ricas que te da la universidad. Yo fui parte de una segunda generación de alumnos que asumió este reto de crear una asociación de estudiantes. En el mundo del derecho, eh, digamos, hay publicaciones editadas pues, por instituciones internacionales, pero también hay mucho valor en asociaciones de estudiantes que organizan eventos y que editan sus propias publicaciones. Las principales facultades de derecho en el país tenían asociaciones de alumnos que terminaban siendo un semillero, por así decirlo, de los futuros abogados líderes. Nosotros veíamos cómo en otras universidades tenían estas asociaciones y a los abogados reputados que nosotros leíamos en nuestras clases, luego nosotros nos enterábamos que habían formado parte de estas asociaciones, que habían editado estas revistas. Dijimos, ¿por qué la UPC no podría tener algo como eso? Y un grupo de alumnos creó la Asociación Corpus Juris, que fue la primera asociación de alumnos de la Facultad de Derecho en la universidad. Y la asociación se dedicó principalmente a organizar eventos académicos y a editar una revista. Eh, Desafortunadamente, luego de algunos años digamos, de función de la asociación, las actividades quedaron en suspenso, pero hace, me parece, 2 o 3 años, alumnos de la facultad, actuales alumnos de la facultad, han rescatado el proyecto, han reflotado la asociación y lo están haciendo con un ímpetu y la verdad con un éxito que yo creo que es envidiable y que va a volver a poner a la Asociación Corpus Juris dentro de las mejores asociaciones de facultades de Derecho en el país. Excelente. Y luego está el tema del arbitraje, ¿no? No es, o sea, como tú bien dices, hay muchos campos dentro de tu profesión, dentro del, ¿no?, el desarrollo de tu profesión, y curiosamente tú llegaste al mundo del arbitraje, que, bueno, tiene también sus matices, ¿no? Y tiene sus riesgos, y no es tan convencional, ¿no? Es como digamos, el campo de los procesos que tratan de resolver problemas con una vía alterna, ¿no?, que no es la del Poder Judicial, bueno, tienen su razón de ser, y a nivel internacional eso también es todo un universo, ¿no?, un universo que requiere una especialización. ¿Cómo llegaste a ese campo? Sé que como alumno ya participabas también, empezaste a participar, ¿no?, en los equipos que se presentaban a estos torneos. Un poco el tema de cómo fue y de qué manera eso, ¿no?, te dio un giro o no, de qué manera afectó
tu identidad, tu camino, tus planes. Sí, mira, yo cuando estaba en la universidad, yo trabajaba en la oficina de Derecho de Autor de Indecopi. Yo estaba trabajando en temas vinculados a derecho de propiedad intelectual, que es una rama del derecho que a mí al día de hoy me sigue pareciendo fascinante y es una rama que disfruto mucho y cada vez que puedo regreso a revisar esos temas. Pero yo me encontré con la verdadera pasión y a lo que me he dedicado en la mayor parte de mi carrera profesional, que es el litigio en temas de arbitraje internacional, a través de una actividad extraacadémica. Y esto fue en el 2008. Y de hecho fue la primera vez que la UPC, la Facultad de Derecho de la UPC, participó en una competencia de esta naturaleza. La Universidad de Buenos Aires organizaba una competencia, un moot court, que para los que no saben es una competencia académica, es el formato de competencia académica más reputado en el mundo del derecho. Es una competencia que consiste en que se brinda a los alumnos un caso hipotético y los equipos participan primero defendiendo la posición de la parte demandante. Presentan la demanda, redactan el escrito, sustentan la posición, luego presentan la posición de la parte demandada, ¿no? Contestan la demanda, presentan el escrito con todas las evidencias, y luego participan en unas audiencias simuladas, que son un ejercicio muy real de lo que pasa en el ejercicio de la carrera profesional, en la vida real, por así decirlo, ¿no? Uno se enfrenta a universidades de la región defendiendo la posición de demandante o demandado en juicios simulados que son arbitrados o que los paneles que hacen de jueces, de árbitros, están compuestos por profesores de derecho de toda la región. Y es un ejercicio realmente espectacular, pero en el 2008, que fue la primera vez que nosotros íbamos, nosotros no teníamos idea de qué nos enfrentábamos. Era la primera vez que la UPC participaba en una competencia de esa naturaleza, y yo recuerdo que llegó una invitación, un correo del decano diciendo: estamos viendo la posibilidad de participar, si es que alguno de los alumnos está interesado en un correo a toda la facultad. Si algún alumno está interesado en participar, vamos a reunirnos en tal salón, tal día, tal hora. Y yo recuerdo que ese día se presentaron 17 personas a la primera reunión. Nos explicaron de qué trataba el tema, nos dijeron: mira, este es un compromiso que ustedes tienen que asumir, si van a participar tienen que llegar hasta el final, es presentar 2 escritos, hay que primero presentar demandante, demandado, luego hay que ir a Buenos Aires a participar en las audiencias de simulación, van a participar contra universidades de la región. Y conforme fueron avanzando las reuniones, íbamos convocando cada vez más reuniones y lo teníamos que hacer nosotros mismos porque no había en ese momento que recién se estaba formando la participación de la universidad en este tipo de competencias, pues dependía de nosotros convocar a las reuniones. Y a cada reunión cada vez iba menos gente. Y a la siguiente reunión fueron 14 personas, y a la siguiente fueron 10, y a la siguiente fueron 7, hasta que quedamos solamente 4. Wow. Y esos 4 dijimos: vamos a hacer esto hasta el final. Vamos a hacerlo bien. Y creo que es importante que entiendan la magnitud de esto. El caso se publica en marzo y las audiencias son en septiembre. Son meses de competencia, en donde hay que investigar, hay que preparar los argumentos, hay que redactar el escrito de demanda, luego hay que redactar el escrito de contestación, luego hay que prepararse para las audiencias, hay que armar el speech, hay que tener rondas de preparación, hay que ajustar los temas, hay que prepararse para las preguntas que te podrían hacer. Y fue un trabajo realmente intenso, muy duro. Sacrificamos fines de semana. Nosotros teníamos amigos que nos decían: pero ¿por qué no salen con nosotros? Nos vamos a juntar el sábado. Nosotros sábado en la noche estábamos metidos en la biblioteca, terminando de redactar el escrito que teníamos que presentar. ¿En qué ciclo estabas, Ricardo, cuando sucedió aquello? Estaba en quinto ciclo. A mitad de carrera. Sí. Cuando entiendo entonces lo de la presión de los amigos, ¿no? Y fueron meses realmente duros, pero, Gloria, te soy honesto, es de los mejores recuerdos que tengo de la universidad. Ese esfuerzo, esa camaradería que se formó con los otros chicos que estábamos participando,
las ganas que le pusimos, el entrenar. Nosotros buscábamos a los profesores, nosotros estábamos tras de los profesores. Yo me acuerdo, buscábamos el horario de clase y nos parábamos afuera del salón para decirle, profesor, tenemos unas preguntas sobre este tema. Queremos que nos ayude sobre esto. Era ese nivel de interés y ese nivel de participación. Y yo creo que esa fue la clave de, a pesar de que era la primera vez que López estaba participando en una competencia como esta, nosotros fuimos a Buenos Aires y quedamos en primer lugar. Ah, caramba. Fuimos campeones de esa competencia. Y eso fue, pues, un punto de quiebre para mí personalmente en mi carrera. Forjó lazos que al día de hoy se mantienen. Yo hoy tengo un grupo, esto ha pasado hace 12 años, y yo tengo un grupo de WhatsApp somos los 4 que participamos en esta competencia. Nos juntamos cada cierto tiempo a recordar esas épocas, porque fue algo muy intenso, pero además fue algo muy bonito. Y ese ejercicio de investigar y de enfrentarme a otras universidades de la región y ver que no teníamos nada que envidiar a otras universidades, que podíamos enfrentarnos de tú a tú y salir victoriosos, es lo que me terminó de convencer que lo mío era el litigio, era el arbitraje internacional, y desde entonces yo dediqué la mayor parte de mi carrera a ese ejercicio. A ese campo. Muy bien, sí, de hecho que como tú lo describes, ¿no? Nos lleva a pensar que la exigencia de ese torneo es similar a la exigencia, como tú dices, del ejercicio mismo de estos litigios de arbitraje, que son largos, ¿no? Requieren muchísimo trabajo de investigación, de equipos de trabajo. Generalmente no es que un solo, ¿no? abogado maneja el caso, sino que tiene que trabajar con un equipo y es bastante complejo e interesante en ese sentido. Veamos otro asunto, un asunto que a partir de esa experiencia, entonces tú, ¿no? entras al mundo del derecho ya de lleno. Y también, por lo que he podido averiguar, te has relacionado y te has conectado con el mundo académico, ¿no? No solo con el mundo del derecho, sino también de una manera bastante, pues, lógica, ¿no? Natural, no sé. Te has conectado también con el mundo docente, con el mundo del dictado, de la enseñanza, ¿no? ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo va esa relación y cómo se combina con el abogado que litiga, con el abogado o el hombre académico, ¿no? El sujeto académico? Porque efectivamente hay muchos estereotipos de cómo es el mundo del litigio. Tal vez en el mundo del arbitraje sea un poco distinto, pero en general no hay esta idea de que es un mundo bastante árido, de pugnas, de conflictos, ¿no? Y que de alguna manera, pues, implica una cierta personalidad, ¿no? No digo que sea conflictiva la personalidad, pero que está metida en la argumentación permanente. En cambio, uno tiene la idea de que el mundo de la docencia, pues, es otra dimensión. ¿Cómo relacionas estas dos, no personalidades, sino estas dos dimensiones? Coméntanos un poco eso. Sí. Mira, para mí son dos aspectos. Yo creo que uno tiene que tener una vocación para enseñar. Es algo muy gratificante, es algo muy bonito. Y yo me gusta creer que tengo esa vocación, es algo que disfruto, preparar la clase, discutir. Porque te soy honesto, yo siento con cada clase que doy que yo también aprendo. De las preguntas que hacen los alumnos, de las discusiones que salen en clase, se genera un proceso de retroalimentación que es muy bonito. Y el otro aspecto importante para mí es, yo siento que en mi formación profesional he tenido la fortuna de cruzarme con verdaderos maestros, personas que han dejado una huella, de las cuales yo he aprendido mucho, y personas a quienes yo tengo presente cuando tomo algunas decisiones importantes, cuando tengo alguna encrucijada. Recuerdo muchas de las lecciones que recibí de parte de esas personas que yo considero verdaderos maestros, y yo creo que un poco el impacto que ellos han tenido en mi formación profesional, y yo creo que en parte también en mi formación personal, es lo que me hace querer retribuir eso. Yo quisiera poder devolver, así como yo cuando fui alumno,
recibí, digamos, esas lecciones de parte de profesores, creo que es importante también devolver un poco de eso a los alumnos, y de hecho esa es una de las razones por las que me siento tan a gusto y tan contento de haber participado como entrenador del equipo de la UPC este año en 2 competencias, en donde obtuvimos el segundo lugar en la competencia de arbitraje e inversión organizada por American University y el primer lugar en la competencia de arbitraje comercial organizada por la Universidad Carlos III de Madrid. Para mí fue un cierre de círculo muy bonito el que la participación en una actividad extraacadémica como estas competencias de arbitraje hayan sido un punto de quiebre en mi carrera y hayan sido lo que determinó a lo que me dedico. Y haber tenido la oportunidad de devolver, como te digo, eso a los actuales alumnos, participar con ellos en la preparación de estas competencias, se me hace difícil pensar en algo más gratificante. Ha sido muy emocionante, ha sido un proceso muy bonito, ha sido un proceso muy arduo, porque, como te decía, creo que el secreto en estas competencias es un esfuerzo que no se negocia, pero la recompensa es tan dulce como el esfuerzo que uno le pone, ¿no? Es Entonces, la gratificación, digamos así. Y es como si se hubiera, tú dices, ¿no? Cerrado un círculo, me gusta esa figura, es como si se hubieran tocado esos extremos, ¿no? Del alumno que por primera vez con sus el grupo de los 4 que quedaron y que, ¿no? Siguieron adelante y descubrieron muchas cosas, probablemente, ¿no? No sé cómo habrá sido el caso de los otros 3, porque si se habrán dedicado también al arbitraje algunos de los otros 3 de aquel grupo, sería, supongo que tú lo sabes si estás en contacto con ellos, o de alguna manera, ¿no? Cómo eso los marcó a cada uno y ahora en otro papel, ¿no? Desde otros zapatos, desde otra dimensión, mirarlos desde allí. ¿Y ahora cuántos han sido? ¿Han sido 4 también o has tenido un grupo un poco más grande? No, este grupo ha sido de 7 alumnos y hemos sido 4 coentrenadores, ¿no? La competencia además ha evolucionado mucho, ha crecido mucho. No había hace 10, 15 años el nivel de participación que hoy tienen este tipo de competencias. Es un formato que se ha extendido mucho y creo que es algo muy positivo por todo lo que brinda a los alumnos. Pero además, te digo, la UPC y quien lidera este tema de las competencias es la profesora Elvira Martínez Coco, ya se ha hecho un nombre de respeto en estas competencias. La UPC ha sido 3 veces campeón de la competencia que organiza la Universidad de Buenos Aires y 2 veces campeón de la competencia que organiza la Universidad Carlos III de Madrid. Son pocas las universidades que pueden exhibir una trayectoria como esa, porque además la universidad ha recibido muchos podios, varios segundos puestos, varios terceros puestos, premios a mejor escrito de demanda, mejor escrito de contestación, mejores oradores. Y la UPC ya se ha formado un nombre y uno lo ve en las competencias. A las universidades que les toca con la UPC hay murmullos en el público, hay Preocupación. hay cierta fama que precede a la Facultad de Derecho de la UPC en estas competencias y es algo que la universidad se ha ganado a pulso. Es algo que la Se va universidad, labrando ese prestigio, ¿no? Se va generaciones construyendo, así es. de alumnos que han participado y han dado la talla y se han esforzado y la verdad que mi esperanza es que las generaciones que vienen sigan por ese camino y sigan cosechando esos triunfos para la universidad, que al final también son triunfos de los alumnos y los ayuda en su desarrollo profesional. No, además quedan como un buen antecedente, ¿no? En todo caso, como para su recorrido profesional. Cada actividad que uno va realizando, ¿no? Va forjando todo ese cúmulo de antecedentes que
¿no? Van alimentando nuestra identidad profesional. Tú Sí. como profesor, porque hablando un poco, para ¿no? terminar con este tema de la docencia, que vemos que se puede manejar, ¿no? Que es compatible con el mundo del litigio, no tienes que cambiar de personalidad cuando de litigante a docente, algo me imagino que es distinto, ¿no? Que tiene otro perfil, pero que sí se puede compatibilizar. Pero como profesor en algún momento en estas clases donde uno tiene la oportunidad, tú dices, de escuchar, de aprender, ¿ha habido algo que alguna ocasión en el aula, en este ejercicio, te haya sorprendido, te haya, no sé, ¿no? Movido en esta relación con los alumnos? O te haya, bueno, siempre, ¿no? Alguno espera aprender, pero uno espera aprender siempre a partir también de algunas sorpresas. Alguna conversación con algún alumno o con un grupo que te haya ya marcado, te haya hecho pensar un poco en no sé, en otros paradigmas. Sí, mira, hay algo que yo siempre le repito a mis alumnos y es algo que yo escuché cuando estaba en segundo ciclo de la universidad y se me quedó grabado. Y es que ser profesional no es una cuestión de títulos o de carnets. Ser profesional es una cuestión de actitud. Eh, uno, uno debe aprovechar su paso por la universidad, que es una de las experiencias más estimulantes que va a tener en la vida, no solamente en el aspecto académico, sino también en el aspecto profesional. Esos años de formación son realmente ricos, pero yo creo que hay una cuestión inherente a cómo el alumno se aproxima a esto, y eso es algo que yo siempre trato de explicar en mis clases, además de la teoría jurídica, además de la clase en sí, de derecho. Yo trato de explicarle a los alumnos que el ser profesional termina siendo una cuestión de actitud. Yo creo que los alumnos, y esto es importante, sobre todo los alumnos que están en los primeros años de la carrera, tienen que saber que es importante encontrar la alegría y el gusto a todo lo que uno hace. Eh, Creo que es importante, así como estudiar teorías y saber aplicar fórmulas, eh, sacarle el jugo a la vida universitaria con todas las herramientas que una universidad global tiene para ofrecerles. Creo que hacer uso de los programas de intercambio, el tema de las actividades extraacadémicas, le va a dar un valor añadido al paso por la universidad que va a terminar forjando también la actitud de los alumnos hacia la vida profesional y van a darse cuenta, espero, como me pasó a mí, que uno termina siendo profesional mucho antes de recibir el diploma. Uno yo creo que termina siendo profesional dentro de las aulas de la universidad. Y eso es algo que yo he tratado de explicar en mis clases y afortunadamente he visto con mucha satisfacción cómo es que las siguientes generaciones tienen muchísimo para ofrecer y creo que tienen muchísimo para enseñar también. ¿Y cuáles crees que son algunos, considerando, ¿no? Un poco el contexto actual, el contexto del ejercicio profesional actual y, bueno, las circunstancias, porque no podemos, pues, dejar de pensar que estamos en un contexto determinado y que eso influye en nuestras decisiones, ¿no? De estas nuevas generaciones, las que están estudiando ahora, las que están involucradas en un contexto, ¿no? Bueno, de pandemia, un contexto de tensiones, ¿no? ¿Cuáles son sus retos? ¿Qué salidas tienen? ¿Cuáles serán las herramientas más importantes que tienen que manejar y tanto técnicamente como emocionalmente, lo he dicho, ¿no? Como personas, finalmente, quienes están creciendo, ¿no? Quienes se están formando ahora, que es distinto probablemente a cuando te formaste tú. Cuando tú te formaste teníamos otro contexto con sus propios problemas, pero los de ahora sabemos cuáles son, ¿no? En nuestro entorno y cuáles son ahí estas herramientas, estas competencias, digamos así, que hoy son necesarias y qué salidas hay, qué alternativas hay.
Sí, mira, yo creo que las generaciones actuales deben ser de las generaciones más resilientes que hemos tenido porque los retos que están enfrentando, pero además el éxito con que están enfrentando esos retos es realmente admirable. Obviamente estamos en una época en donde la tecnología ayuda mucho a sobrepasar una situación como la que tenemos. Eh, pero de todas maneras yo creo que hay mucho para rescatar de estas generaciones. Ahora, sobre lo otro que me preguntabas respecto a lo que estamos viviendo actualmente, a mí me gustaría enlazarlo con una parte importante de mi experiencia profesional y es que yo estuve un poco más de 8 años trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y yo creo que si hay algo que hoy más que nada necesita el Perú, es personas que no tengan temor de comprometerse con el país. Y creo que es importante que obviamente no es para todos, hay distintos caminos que los chicos van a tomar. No todos los abogados se dedican al litigio, no todos los abogados se dedican a lo mismo, van a salir gerentes legales, van a salir oficiales de cumplimiento, van a salir supervisores de contratos, van a salir litigantes, abogados tributaristas, laboralistas, etc. Eh, pero yo sí me animaría a decir que si alguno tiene oportunidad de pasar por el sector público, yo creo que es una experiencia sumamente enriquecedora. Yo creo que hay que tener cierta madera para ser funcionario público. Creo que es una actividad gratificante como pocas, y te comento un poco de cómo yo lo viví, porque a mí me tocó trabajar en una oficina que coordina la defensa legal del Estado en controversias de inversión. Esto significa cada vez que una empresa extranjera presentaba una demanda en instancias internacionales en contra del Estado peruano por el alegado incumplimiento de un tratado internacional, mi oficina es la que coordinaba la defensa legal del Perú. Eh, y eh, para mí y para mi equipo, y era algo que yo siempre le repetía a las personas que me acompañaron en este trabajo, en esta oficina, eh, el país era lo primero y la principal motivación de todo lo que nosotros hacíamos era qué es lo mejor para el país. Y yo siempre le decía a mi equipo, ustedes no pueden dejar de recordar que nosotros lo que estamos haciendo es protegiendo el erario público. Nosotros lo que estamos haciendo es evitando el pago de estos reclamos para que ese dinero, en lugar de ser usado para eso, sea usado para hospitales, sea utilizado para colegios, sea utilizado para construir carreteras, para construir aeropuertos, para mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces, hay una trascendencia, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, en la función pública. Y yo creo que cuando uno entiende eso y asume ese compromiso y se compra el pleito, por así decirlo, termina encontrando una motivación adicional para el desarrollo de sus actividades, pero que termina siendo, digamos, una fuente muy importante de no solamente gratificación personal, sino también, en cierto sentido, hasta de responsabilidad cívica para con el país. Entonces, yo creo que si alguno en algún momento tiene la oportunidad de desempeñarse como funcionario público, yo los animo a hacerlo. Creo que si algo necesita el Perú es personas íntegras, personas inteligentes, personas responsables, asumiendo esas responsabilidades. Creo que esa es una de las cosas que nos van a permitir salir adelante, sobre todo en momentos complicados como los que estamos ahora. Sí, yo justo me ganaste, porque yo justo te iba a preguntar por tu experiencia trabajando en el Estado, ¿no? Primero comentaste que habías estado en Indecopi, que es también, bueno, es una institución que tiene independencia, pero también es parte, pues, es una institución pública que defiende los derechos de los consumidores, ¿no? Y es vital también, se menciona muchísimo en estos días, cada vez que alguien se siente vulnerado, ¿no? De alguna forma. Pero no puedo evitar preguntarte por un aspecto no tan positivo necesariamente, no de tu parte, sino en general del entorno, ¿no?
Y que hoy también está mucho en debate, está en el escenario del debate público permanentemente, atraviesa toda nuestra historia republicana, no sé, y es el tema de la corrupción, ¿no? Lo mencionaste indirectamente, porque me imagino que si bien tú podías tener un equipo sólido, con una ética clara, ¿no? Y bien puesta, es probable que te hayas encontrado en esos 8 años, ¿no? Creo que eran 8, me comentaste, en 8 años, con situaciones no tan sencillas a las que tenemos que estar preparados para enfrentar y no salir un poco golpeados, ¿no? Ser funcionario público no es fácil en ninguna parte del mundo, porque además tienes todas las presiones a tu alrededor e intereses. Agrégale a eso un ingrediente de corrupción que está siempre en nuestro entorno y que nosotros tenemos que enfrentar cotidianamente. Eso no solo se da en el caso de derecho, se da en muchas otras profesiones, pero creo que en este caso que tú has puesto es evidente, hay mucho en juego, hay intereses muy fuertes en juego, intereses económicos inclusive, estamos hablando de contratos, ¿no? Y cuéntanos un poco sobre eso. ¿Qué se necesita qué necesita alguien que está en ese espacio, en ese escenario tan presionado para mantenerse firme y salir adelante, ¿no? ¿Cuáles son los elementos éticos y personales que nos van a permitir salir bien librados y no cambiar nuestras rutas, ¿no? A partir de estos vientos y estas presiones y estas tormentas. Sí, no, yo creo que es un tema realmente importante y para mí la clave siempre ha sido el recordar que uno es servidor público. Énfasis en servidor. Uno cuando entra al Estado, cuando entra a la función pública, lo está haciendo para servir a los demás. Y yo creo que mientras uno tenga claro esa meta de, a ver, cuando uno trabaja dentro del Estado, se da cuenta, es algo que se repite a veces en las clases, y es algo que yo he escuchado, ¿no?, muchas veces decir, pero creo que uno solamente entiende la real dimensión de esto cuando es funcionario público. Y es que las acciones y las decisiones que uno toma tienen repercusiones en la vida de las personas, tienen repercusiones en el mundo real. Y yo creo que si es que uno tiene claro esa vocación de servicio, y si uno recuerda que las decisiones y acciones que uno toma como funcionario público, por más pequeñas que sean, terminan teniendo un impacto en las personas, creo que ese compás moral no se va a mover. Creo que esa es la mejor guía para decidir si estamos siguiendo el camino adecuado o no. Y además de eso, yo creo que eh, la mejor respuesta, el mejor desinfectante siempre es la transparencia, siempre es la luz, ¿no? Y mientras uno sea transparente con los temas que está manejando y lo transmita así al equipo y mantenga esa convicción de cuáles son las metas que uno quiere lograr y mientras se recuerde ese impacto que uno va a tener en la vida de las personas, yo creo que eso ayuda mucho para en cada momento clave decir, esta es la mejor decisión para la entidad, para el Perú, para el Estado. Finalmente la entidad, el Estado representa a la comunidad total, ¿no? O sea, el Estado no es un ente desconectado de toda la sociedad, es la que representa y defiende, se supone, a esa sociedad. Claro, sabemos que a veces hay quiebres, por eso te preguntaba eso, ¿no? Necesitamos tener claro como profesionales cuál es nuestro papel en ese universo, en el mundo, ¿no? Y un poco para ir cerrando ya, siguiendo esta línea, ¿no? Eh, el papel que cumplimos, bueno, sea como funcionarios públicos o sea dentro de otros espacios, en relación, claro, uno siente que hay una idea sobre estudia derecho y de alguna forma tienes la posibilidad de vivir bien por tu profesión, lo cual no es nada malo, es lindo poder vivir de lo que uno ama o no ejerciendo lo que a uno le apasiona, es lo ideal. Y eso va para todos los estudiantes, ¿no? Encontrar la vocación significa ser feliz porque
vivimos en una actividad, ejerciendo una actividad que nos hace sentir bien con nosotros mismos y además podemos vivir de ello, o sea, desde el punto de vista práctico también, ¿no? Pero además de ese aspecto, ¿cuál es el tener un papel en nuestra comunidad? ¿Cuáles son los posibles papeles, ¿no? A partir de tu experiencia, que crees que son vitales de definir en tu profesión? ¿Cuáles son esos roles que no son simplemente ser un buen abogado, lograr ganar un buen caso y que te paguen bien, ¿no? Sino también, que no está mal que te paguen bien, me parece que a todo el que trabaja se le debe pagar bien, sino también el que tú sientas que estás cumpliendo un rol, ¿no? Coméntanos por allí como para ir, como para cerrar esto y pensando también en nuestros estudiantes. Sí. Mira, yo creo que tiene que ver con lo versátil que es la carrera. Uno cuando... Yo tengo compañeros de la facultad, no todos se dedican al litigio. Creo que son tantas las cosas que hacen que no pierden vinculación con el ejercicio del derecho, que yo creo que es parte de lo bonito de la carrera. Pero además hay un tema de responsabilidad social que también es bien importante y yo creo que es algo bueno porque yo he visto que cada vez más las nuevas generaciones de alumnos eh, exigen esto, por así decirlo, de los estudios de abogados, que es, por ejemplo, el trabajo pro bono. Cada vez más firmas de abogados se están incursionando en comprometer cierto número de horas de trabajo pro bono digamos, para asesorar a personas que por ahí no tienen los medios económicos para conseguir ayuda legal. Cada vez más las firmas, por ejemplo, se están comprometiendo con disminuir la desigualdad de género en la profesión. Cada vez hay más mujeres que llegan a cargos directivos dentro de estudios de abogados, cada vez hay más socias, líderes de práctica. A mí me tocó coordinar con estudios de abogados internacionales y con mucha satisfacción. La mitad de los estudios con los que nosotros trabajábamos estaban liderados por hombres, pero la otra mitad por mujeres. Y ese tipo de cosas son, creo yo, realmente positivas y creo que forman parte de lo que la responsabilidad profesional del abogado exige. Entonces, yo creo que eso va a seguir siendo así, creo que la tendencia es clara, creo que cada vez vamos a ver más de estas iniciativas pro bono, de preocupación por generar esa igualdad de oportunidades. Eh, y yo creo que está en manos de los que hoy están en las aulas universitarias y mañana van a ser socios de estudios de abogados, gerentes legales. Creo que van a darse cuenta conforme van avanzando en la universidad y luego en el ejercicio de la carrera que pueden hacer una diferencia. Yo lo veo en mi promoción, ¿no? Veo cómo amigos de la universidad comienzan a asumir roles gerenciales, comienzan a asumir otro tipo de cargos y comienzan a hacer una diferencia importante. ¿Es un nuevo perfil? ¿Tú crees que, bueno, ¿no? Generación a generación se va perfilando esta característica como un parte del perfil del abogado la mitad del siglo XXI, una cosa así, el abogado del bicentenario? No sé, ¿cómo lo ves en esta etapa? El abogado Sí, del bicentenario, ¿cómo será el abogado del bicentenario? yo creo que es un profesional mucho más completo. Creo que los tiempos que estamos viviendo hoy exigen... hace muchos años lo que se consideraba un buen abogado era el que te decía cuál era el contenido de la ley, el que se sabía de memoria los artículos del Código Civil. Eso hoy no hace ninguna diferencia. Hoy lo que hace una diferencia, el abogado que triunfa, es el abogado que puede interpretar correctamente la ley. Y eso no es un ejercicio de memoria, ese es un ejercicio de lógica, ese es un ejercicio de razonamiento. Yo creo que cada vez más se exige de un profesional completo, no solamente las competencias técnicas de la carrera, no solamente el conocimiento jurídico, sino también eh, estas habilidades blandas, ¿no? Y estas características adicionales del ejercicio de la profesión y
ser conscientes de la responsabilidad social que conlleva el ejercicio del derecho, porque al final del día hay una carga social muy fuerte con el ejercicio del derecho, ¿no es cierto? Que yo creo que sí va a marcar la pauta en las futuras generaciones. La buena noticia para los alumnos que nos acompañan es que la UPC ha seguido creciendo estos años. Yo he visto con mucha satisfacción cómo la facultad le pone mucho empeño y ha seguido creciendo y siguen invirtiendo en mejorar los servicios que ofrecen, y creo que la universidad está cumpliendo con esa responsabilidad de soltar al mundo profesionales completos, que es lo que requiere el ejercicio de la profesión en el día de hoy. Muy bien, la última para cerrar es, si tuvieras que definir un tema, un asunto, ¿no? Un asunto que tú crees que puedes llegar a tener influencia en nuestro país, o sea, que pudieras cambiar, que pudieras mejorar, ¿no? En este momento, en estas circunstancias, desde tu postura, desde tu rol actual, ¿cuál sería ese tema que tú quisieras, en el que tú quisieras participar, intervenir, ¿no? Mejorar. Te soy honesto, una reforma del sistema de justicia. Yo veo con sana envidia, pero envidia al fin y al cabo, los sistemas judiciales de otros países y cómo es que el mejor de la clase quiere ser juez. Pues, claro. Y los que llegan a los circuitos más altos de los juzgados o incluso a la Corte Suprema son lo mejor de lo mejor. Son los más respetados, son los más brillantes, son los que se les... Y por eso estos sistemas ponen en los hombros de estos jueces determinaciones a veces significativas para toda la sociedad. Por ejemplo, el sistema bajo el cual se rige en los Estados Unidos, hay lo que siempre se menciona en el mundo del derecho, que la Corte Suprema en los Estados Unidos tiene más poder que el presidente. Sí. Porque las decisiones de la Corte Suprema pueden terminar influyendo política, pueden terminar definiendo... Claro, una elección, ¿no? Pueden definir una elección. De hecho, lo han hecho, ¿no? Y si hay algo que me gustaría ver en el Perú es una reforma del sistema de justicia que genere que los más brillantes, los mejores, sean jueces, quieran ser jueces, que el ejercicio de la judicatura venga con ese reconocimiento, con ese prestigio que significa adjudicar disputas de los ciudadanos, determinar qué derecho prima sobre otro, y todas estas cuestiones que son tan relevantes para nuestra vida en sociedad. Yo creo Y que estamos encaminados, estamos de alguna manera encaminados con algunas de las reformas que se iniciaron, ¿no? Por cuestiones de crisis, pero se iniciaron, ¿o crees que estamos un poco lejos todavía de ello? han habido algunas iniciativas que son muy positivas. Creo que lamentablemente mientras exista inestabilidad y no tengamos instituciones más sólidas, es difícil llevar adelante un proceso de reforma, porque un proceso de reforma lleva de sí, es un proceso de largo aliento. Y si cada 5 años regresamos a foja cero o existe cierta inestabilidad, es realmente difícil sostener un proceso como ese. Entonces, lamentablemente creo que depende de muchos factores. Creo que han habido iniciativas realmente buenas, pero yo tengo esperanza que las generaciones que vienen, los que hoy están en la universidad, eh, van a ser, creo yo, los que van a terminar de impulsar ese cambio. Al menos es mi esperanza, es lo que me gustaría ver. Creo que un sistema de justicia reformado, mucho más sólido, tiene ramificaciones en toda la sociedad. Creo que puede generar un círculo virtuoso que se va a extender más allá del Poder Judicial. Entonces, yo creo que esa sería una de las cosas en las que me gustaría ver y en las que me gustaría participar. Sí, lo veremos, lo veremos. Bueno, tengamos esperanza, ¿no? Que así será. Tenemos por delante todavía un futuro. Así que bueno, mil gracias, Ricardo.
Me ha encantado tu propuesta, creo que ha sido, ¿no?, un intercambio muy interesante y creo que a nuestros asistentes, pues sin duda les has permitido, ¿no?, abrir muchas puertas. Ahora creo que va a haber una pequeña encuestita final que la van a pasar vía este foro. Si los que aún están presentes, porfa, si la pueden contestar, para recoger pues algunas opiniones. Y bueno, con eso ya estaríamos dando por cerrado esta tarde, ¿no? Esta tarde de miércoles que ya llega a su fin. Y bueno, mil gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Ricardo. Espero que nos volvamos a encontrar en alguna otra oportunidad, en algún otro lugar del mundo, o en otro escenario virtual tal vez, ¿no? Y nos despedimos de todos, deseándoles muy buenas tardes, mucha suerte. Hasta luego. Gracias Chao. a todos, ha sido un Chao. placer. Gracias, Gloria.